Bueno, en estos momentos ya terminamos nuestra función de eliminar. Ahorita vamos a trabajar con el servicio de productos. Nosotros anteriormente habíamos creado pues el cascarón, ¿cierto? Acá lo tenemos, y Product Category, y Product Service. Y creo que ya lo tenemos inyectado. Recordemos que cuando nosotros creamos un servicio, nosotros necesitamos inyectarlo en el program. Bueno, yo creé un dependency injection, ¿cierto? Porque esto imagínense si tuvieran 1000 servicios, bueno, 1000 mucho, exageración, pero tuvieran 20 servicios, entonces serían 20 líneas que ocuparían el programa, para abajo, y sería más complejo leer esto. Pero si lo tenemos acá, digamos que sectorizado, queda más fácil de leer, ¿no? Listo, entonces ya tenemos la inyección, ya tenemos el servicio, pero para nuestra buena suerte nosotros ya tenemos todos los métodos que necesitamos acá, ¿cierto? Es decir, prácticamente lo que vamos a hacer de aquí para allá es lo mismo que hicimos acá. La diferencia es que hay que acomodarlo y hay que asignárselo a lo de allá. Entonces, primero voy a copiar esto de acá. Yo lo hago copiar y pegar porque ya yo sé cómo es, ¿cierto? Pero entonces ustedes presten mucha atención de qué es lo que estoy haciendo. Voy a copiar los atributos y mire que estoy copiando el constructor de categoría service. Y recuerden que a mí me gusta guardarlo en regiones para poder identificar. Vengo a servicio, pego el atributo y pego el constructor, pero todo me revienta. Primero necesito reemplazar el categoría service por product service, porque ese es el constructor de. Y lo segundo es que no es category entity, ya vendría siendo product entity, ¿sí o no? Product entity. Y entonces vendría no category repository, sino product repository. En ese product repository le vamos a poner el delete, Product repository es lo que tiene todo lo referente al repositorio básico que nosotros hicimos anteriormente. que son esas mismas acciones que después. Claro, porque mire, si miramos el repositorio ya tiene todo eso. Lo que estamos haciendo es que acá a este repositorio le estamos asignando a qué entidad es la que va a tener cada uno de estos. Es como una extensión. Por eso se llama repositorio, porque mire que uno mismo nos sirve para todos. ¿Sí lo ven? Listo. Acá ya tenemos por lo menos la parte inicial, ya tenemos por dónde empezar a trabajar. ¿Qué me hace falta? Pues entonces vamos a crear la región de métodos. ¿Sí o no? Y acá en métodos empezamos con el crear. Listo. Y vamos a copiar y pegar. Ahora, si notan, Esa parte de métodos posiblemente ya lo explico, pero me puedes volver a explicar qué hace esa parte de ese y ahí de métodos métodos. son... La región. las regiones. No, ese de que hay acá dentro de métodos, todo ese public, el que es asincrónico. Esto, el de category. No, el que pasó allá. Es que yo acabé de pasar esto. Que es lo mismo. Lo que allá es, lo que acaba de pasar para este lado de acá, no va a quedar así. De hecho, no debí copiarlo y pegar porque va a ser totalmente diferente. Entonces prácticamente le eliminamos, ¿sí o no? Pero lo que estamos haciendo es que este add de category realmente vendría siendo el dominio. Porque eso es lo que yo estoy llamando desde el controlador. Mire que el controlador es el que recibe las peticiones desde el front. Por lo regular o por buena norma yo tiendo a llamarlos todos igual. Si no, también a de category, a de category, a de category. Tiendo a llamarlos todos igual por que me quede más fácil relacionar cada uno. Acá es una capa, el controlador. Es la que recibe las peticiones del front. ¿Cuál vendría siendo el front? Pues este index, ¿cierto? Ahora, el servicio realmente vendría siendo este que yo lo tengo como método. ¿Qué es lo que recibo? Como yo estoy recibiendo un DTO. Ahora, ¿por qué recibo un DTO y no recibo directamente la entidad? Esa es la entidad, ¿sí notan? Es por algo que se llama inyección de dependencia. Cuando estamos trabajando dentro de la seguridad, es recomendable no exponer las entidades tal cual como nosotros tenemos en nuestra base de datos. Ese que estamos haciendo es como el intermediario para que no tengan acceso desde el inspeccionar de una vez a ese. No, desde el inspeccionar no tienen acceso.
aunque los pusiéramos. Pero si existen códigos que se puede pasar dentro del formulario, por ejemplo, de categorías, que si no estaba bien validado, lo que causa es inyección de dependencia. Por ejemplo, le puedo pasar un asterisco from user y doy que yo tengo y da que yo tengo una tabla que se llama usuario y se la paso directo al contexto. Lo que hace el SQL es devolverte toda la tabla de usuarios limpia y pelada. Entonces te roba la información, ¿o no? Eso se llama inyección de SQL. ¿Y eso está bien? Eso no está bien. Por ese motivo nosotros tenemos DTOs, de llamada Data Object Transition, algo así, tiene su nombre que no me acuerdo en estos momentos. Entonces vamos a crearnos un DTO para Product Entity. Product Entity tiene varios, ya aquí venimos a mirar que ya tiene mucho más componentes. Por eso empezamos con categorías, porque categorías era sencillito, apenas tenía uno. Pero ahora Product Entity tiene varias cositas. Y acá es donde empieza lo bueno. Vamos a crearnos, mire que acá dentro del Data tenemos un DTO. Y vamos a crearnos algo que llama... Ay Dios. F12. ¿La cagué o no? Pasó. Se desconectó el teclado. Ahí me está poniendo también es lo mismo. Ah, lo que pasa es que como estoy depurando y ya vamos a manejar código. Ahora sí. A mí me pasa con el teclado. En el último teclado no sé si le falta batería. Escribo y no escribo y luego escribe por aquí lo que va. Se está como lagueando el teclado, ¿no? Bueno, entonces vamos a crearnos el producto. Llama product, ¿no? Product. Acá voy a agregar. Yo acostumbro a crear una carpeta por cada cosa. eso es lo que iba a decir yo. Yo acostumbro a crear una carpeta por cada cosa y a crear un DTO por cada función que yo voy a hacer para hacer herencias. Para poder que la entidad que se expone o el servicio que se expone tenga los campos que únicamente necesito yo solicitar. Y no, por ejemplo, que una función, o digamos que más adelante que estemos viendo API REST, usted puede ver en la documentación todos los campos que pide, pero vaya y mire que los que realmente necesita son 2 o 3 campos de 5 o 6 que está exponiendo. Entonces me gusta más bien tener DTOs específicos para decirle, hey, estos son los que yo realmente necesito, ¿cierto? Entonces voy a colocar add product y terminamos con la palabra DTO para decir que es un DTO y que hace la función de ¿qué? De agregar, ¿cierto? Entonces yo vengo y me copio todo esto y empiezo ya acá a depurar. Eso público. Pregunta. Sí, eso empieza siempre que creo una clase, por lo regular es interna. Pregunta, para agregar necesito la ID del producto. ¿Cierto que no? Para agregar yo no necesito el ID del producto. Se crea automático, es correcto. Estos data annotation sí los voy a dejar porque más adelante los vamos a usar. ¿Qué necesito? El nombre. Sí. Necesito el amount, la cantidad. Sí. La fecha de registro, necesito yo la fecha de registro. Sí, pero no. Aquí hay un sí y no. Sí la necesito, pero no necesito solicitarla desde el usuario. Esa la creo yo el momento de registrar el producto en el back. Ya vamos a hacer. Como algo que automáticamente lo genere. Exactamente. Yo digo, no, va a insertar, listo, le paso la fecha. Ahora sí. Entonces elimino las dos fechas, la de actualización y la de registro. ¿Sí o qué? Ahora necesito el ID category. Evidentemente yo necesito el ID de la categoría, pero no necesito todo esto de acá, ¿cierto? Y mire que me quedó una entidad mucho más transparente, que apenas me recibe 3 campos. El category no debería ser requerido también, ¿o no? Sí, es que el requerido de estos dos campos son iguales. La única manera de que no sea requerido es que sea nullable así. Entonces este y lo otro, el uno y lo otro es prácticamente vendría siendo. O sea, al estar debajo, este también afecta lo. No, al estar debajo no. Podría estar incluso separados. La cuestión es que eso es una convención, pero para los enteros no es necesario colocar el requerido. Listo. Entonces yo acostumbro también a limpiar y listo. Ya tengo mi
add product. Ahora venimos a product service. ¿Qué necesito yo? Pues yo sé que necesito hacer una clase pública, ¿no? Que me va a devolver un assign task. Recordemos que el task es una tarea. Me va a devolver una tarea. ¿Qué retorna la tarea? Un booleano, un entero. ¿Qué me va a decir? Hey, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama el método? Pues yo lo voy a llamar add product, ¿no? Listo. ¿Qué parámetros va a recibir? Pues en ese caso el nuevo que yo le puse y le pongo el nombre add. Listo. Acá ya tengo. Me saca error porque yo estoy retornando el booleano, ¿no? Recordemos que las palabras en azul son palabras reservadas. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el void. Voy a cortar y devolver un void. ¿Cierto? Recordemos que el void es vacío, es decir, que no recibe que no retorna nada. Ahora, anteriormente estamos acostumbrados a llamar así bool. Por ejemplo, eso está diciendo que es síncrono y que retorna un booleano. Pero si lo tengo así, así, significa que es asíncrono, es decir, que utiliza lo que yo le he dicho a ustedes de multihilo y que espere o que retorna una tarea que a la final vendría siendo un booleano. Entonces ahora sí, necesito pasar de esto, de lo que yo tengo acá a product entity. Ya existen varias librerías que ayudan a hacer eso, se llama Mapper o Automapper. Pero como nosotros estamos aprendiendo, necesitamos primero ver cómo se hace manualmente para que ustedes tengan todo el conocimiento. Y la verdad, yo acostumbro más a trabajarlo así manualmente. Y más adelante empezamos a utilizar las librerías, apenas para que las conozcan. Entonces, product entity igual a new product entity. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Prácticamente vamos a castear o a pasar la información que yo tengo acá en este DTO a esta entidad. Y empiezo. Entonces, el amount igual a dd.amount, ¿sí o no? Está bien escrito, ¿no? El add vendría siendo de este parámetro. Y sigo pasando. La fecha de registro vendría siendo igual a, ahí está, datetime.now. Eso es una función ya de .NET que lo que hace es devolverme la fecha actual del sistema. ¿Te acuerdas la fecha de registro? Pues la fecha en la que se creó ese registro, ¿no? Que es la fecha actual del sistema. Y sigo pasando el ID category. Claro, lo necesito. ¿Sí o no? Porque es un producto, es algo requerido para yo saber este producto a qué categoría pertenece. Y ahora el nombre del producto, que vendría siendo, el orden sería como más o menos así. Cuando se vaya a crear la categoría que se tiene que poner ya del ID existente, uno tiene que saberse el ID por el tema del viendo todo, o debería mostrar. Cuando se va a crear una categoría específicamente, usted no tiene que saber el ID. Cuando se va a crear un producto, el producto que se le va a asignar. El producto, lo que se hace en el front es un combo box, es una lista desplegable en donde muestra cuáles son las categorías que hay existentes en el sistema. Y el usuario le va a tocar seleccionar. Por ejemplo, bueno, ustedes los del video no van a ver, pero acá tengo en otra pantalla un combo box que vendría siendo esto. Seleccione cuál es la categoría que vas a elegir para ese producto. Cuando nosotros seleccionamos, no estamos seleccionando directamente el string categoría, sino el ID categoría. Entonces por eso es que ya internamente, porque el usuario, si un usuario final, ¿cuándo se va a saber el ID de una base de datos? No se sabe, ¿cierto? Entonces al usuario le mostramos la parte de texto, es decir, el nombre de la categoría. Y listo. Así como cuando nosotros eliminamos. Lo otro, cuando eliminamos, el usuario sabe que está eliminando ese punto, esa categoría puntualmente. Lo otro lo tenemos por debajo del ID, ¿sí o qué? Para indicarle, estamos mandando a eliminar esto. Amor, dime. teniendo en cuenta el futuro del... Listo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si nosotros notamos, acá necesitamos dentro del producto desagregarle el precio, ¿no? Pero primero terminemos el código y luego ya hacemos la migración correspondiente. Listo, entonces tenemos product repository .add, ¿cierto? Que es el método genérico y recibe el entity. Si mal no estoy, eso es await, ¿sí o qué?
Y esto ya tiene la función del save. Exacto, entonces lo que yo hago es retornar. Si eso me retorna más de 1, mayor a más de 0, ¿cierto? Significa que lo hizo bien. Porque lo que hace retornar el lunes significa la cantidad de registros que actualizó o que modificó en la base de datos. Que por lo mínimo debe ser este el que estoy mandando. Entonces acá ya tengo mi agregar, ¿no? ¿Qué me hace falta? Esa parte la que hace es la que va a poner eso de ahí a la base de datos. Este repositorio es lo que pasa de aquí a la base de datos. Mire toda la funcionalidad que tenemos. Entonces yo recibo el proyecto. Tenemos la aplicación, el dominio y la infraestructura. El dominio, que es donde estamos trabajando nosotros, mire, es el que se encarga de hacer toda la negociación dentro de la aplicación y la base de datos. Ahora, si nosotros miramos el repositorio, acá, lo paso para acá. El repositorio ya viene parte de la infraestructura de la data, que es la última capa. Que es donde tenemos código de acceso a datos, donde está la configuración de la base de datos, donde tenemos todo cierto. Pero mire que yo acá, en la parte del dominio, yo no me enredo con configurar la base de datos, con decirle en dónde va a guardar, dónde va a hacer, sino que ya tengo un repositorio creado que le indica, hey, de esta tabla vas a guardar esto. Y vas a guardar de una vez los cambios. Eso es lo que hace. Listo, esa es la ventaja de trabajar de esta manera. Ya tenemos el servicio de crear. Vamos para el servicio de actualizar. Que ahorita, bueno, esa es la otra manera. Yo anteriormente copiaba y pegaba y agregaba la interfaz. Pero primero ya vamos a crear todos los servicios básicos que necesitamos y ya agregamos a la interfaz. Listo, para el actualizar. Para el actualizar voy a crear por acá un update product. No, ¿sabe qué? Más bien se llama product DTO. ¿Por qué product DTO? Porque esto ya vendría teniendo todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me hace falta el ID para actualizar. ¿Qué es lo que necesito yo? Pues el ID del producto. ¿Sí o qué? El ID del producto, y acá está. Y acá es donde hereda. Recordemos que el 2 puntos es, y ahí lo pongo a heredar de product DTO. De esta forma, este product ya tiene todos los valores que tiene product DTO. Y entonces yo llego, cojo product DTO. Ya tiene todos los valores que tiene ADD product DTO. Cojo product DTO y lo paso acá. Y acá vendría siendo pues ya. Vamos a colocarle un update. Es el nombre, ¿cierto? Y ya no necesito hacer esto. Si nosotros miramos nuestro product service, cuando nosotros actualizamos, nosotros creamos una función única y que la llamamos 2 veces porque la vamos a utilizar para el eliminar y para el actualizar. Entonces creémonos una función parecida que me vuelva el product entity, pero que es privada porque no se va a exponer en la interfaz. Entonces es una extensión que es asíncrona y lo que hace es retornarme en product entity. Lo vamos a llamar get product entity y esto recibe un entero que se llama id product, y entonces vendría siendo product entity igual a el repositorio que se llama product repository punto. Dentro de las funciones que tiene esto puede ser el get by id o el fill or defaults. ¿Por qué lo hago con fill or defaults? Porque el get by id, si no lo encuentra, te va a retornar un error de una vez. Pero el fill or default, si no lo encuentra, te va a retornar un nulo. Donde id product sea igual a id product que estoy recibiendo. Y esto es assign. Tienes que ponerle la wait para que espere el resultado. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque más adelante nosotros vamos a venir a validar que no sea nulo. Pero eso lo hacemos más adelante. Entonces voy a dejar el comentario acá, ¿cierto? Y retornamos. Retornamos que el entity. Listo. Acá que hicimos ese product, get product. Ahora, algunos compañeros han tenido algunos problemas con el nombramiento. Ya yo lo tengo muy mecanizado, entonces casi que es automático para mí. Pero recordemos que los nombres de los métodos, nótese que van en Pascal case, es decir, cada palabra de método va con la primera en mayúscula. Mire, el get
la P va en mayúscula y el entity va en mayúscula. Pero para parámetros y en JavaScript, para parámetros y variables, van con camel case. ¿Cómo es camel case? El primero en minúscula y la siguiente palabra que viene ahí para allá sí va en mayúscula. Por ejemplo, miremos el index que tenemos por acá. Mire por ejemplo este config delete category. Mire que el config va con minúscula, pero ya el delete vendría siendo mayúscula y el category con la C mayúscula. Eso es Pascal camel case. Listo. En JavaScript se trabaja así, pero en .NET se trabaja de esta manera. Listo, entonces ya tengo mi product service, el get product service. Lo que necesito es retornar de igual necesito el entity, cierto, que es el que vamos a actualizar. Le vamos a decir el await para que llame este producto. ¿Por qué le pongo el await? Porque eso es un asíncrono y sin el await no me va a funcionar. Y le pongo el update punto id product. Nótese, mire que aquí no me genera ningún error, pero si le quito el await, ahí me está diciendo, hey, esto retorna un task de product entity y yo acá tengo un product entity. Pero entonces para que me retorne el product entity y no el task, espere el product entity. ¿Sí o qué? Listo. Ahí ya, y lo que vendría siendo, lo que voy a hacer yo, perdón, es el entity punto, no la fecha de registro, sino la fecha de actualización que yo tengo por acá, fecha update, ¿cierto? Vendría siendo datetime.now. Mire que esa forma es diferente acá, porque es un producto que voy a crear, pero este ya existe. Entonces me toca empezar a modificar dato por dato. Yo voy a copiarme todo esto de acá, lo pego acá y vamos a pegar todos esos valores. Pues para hacerlo más rápido, ¿no? Listo. Y lo que hago es listo. Update. Listo. Se me olvidó eso. Cada uno termina por... Sí, el date no lo necesito porque es el registro. La fecha de creación no se puede cambiar. Bueno, no se debería cambiar. Lo que acabo de hacer son comandos de teclado para evitar hacerlo uno a uno, ¿cierto? Es simple, es simplemente si ustedes presionan tecla Shift y hacia arriba pueden crear un multicursor. ¿Qué es un multicursor? Y si ustedes notan ese puntico que está ahí, por Shift pueden crear varios. Vea que ya acá. No, es exacto, no, el multicursor se hace con alterna mayús. ¿Alterna mayúscula? Sí, alterna mayús. Nótese que acá tengo el multicursor. Mire, vea, ya están notando. Y entonces ustedes pueden llegar con control, adelantan lo que necesitan cambiar, adelantar. Y cuando tienen muchas cosas, pues es muy útil para eso. En este caso ya lo notaron, ¿no? Sí. Para hacerlo más rápido. Listo, ya tengo todo. ¿Qué más hace falta? Pues no es update, no es agregar. ¿Qué vendría haciendo? El update. Y ya, así tan fácil como eso. Entity lo que me hace es que recibe y lo cambia. No recibe la propiedad, bueno, lo que ya existe en base de datos. Sino que creo que en Category Service los llamé como entity. No, también entity. Sino que yo acostumbro llamarlo entity porque es una entidad al fin y al cabo. ¿De qué? De lo que estamos en el servicio, de la entidad de productos. Listo, ya tengo esto. ¿Qué me hace falta a mí? El delete. Ya delete product. El delete product que recibe pues un entero que es un ID producto, ¿no? Y también entonces este ID producto lo paso como parámetro porque también lo necesito. Ya no necesito esto. Y lo que sí necesito es eliminar, delete. Remove. Listo. Y ya tengo mi eliminar, ya tengo todos mis servicios básicos. ¿Qué me hace falta? Pues pasar esos servicios básicos a la interfaz. Entonces yo llego, copio todo esto. Existen mejores formas, ¿cierto? Pero la pereza mía me hace que yo llegue, copio todo esto, vengo a la interfaz. Nótese que no tengo nada. Pego. Pero esto llego y empiezo a eliminar, a dejar nada más la mera firma del método. Nótese que también tienen que eliminar el assign y el publish, nada más dejarlo con la mera task.
Ya con la sola firma guarda todo lo... No, ya con la sola firma hace referencia al método, a la implementación. Sí, Ahí estoy acá. Las referencias del método es esto. Nótese que ya quedó. Mire el producto. Aquí están mis tres. Me hace falta el get. Sí. Listo, el get. ¿Dónde está mi get? ¿Dónde está mi get? ¿Dónde está el product service? Product service. Listo, para el get vamos a hacerlo acá. Y yo podría, digamos que yo podría decir, bueno, vamos a volver un product de TO, ¿cierto? Que ya tiene todos los datos. Pero van a ver que nos va a faltar algo. Entonces tenemos public assign, que es una lista. Es una lista, ¿cierto? Task. Una lista de qué? De product service. Lo vamos a llamar get all product. Y no recibe ningún parámetro, ¿no? Mayúscula al lado. Con el que podemos llamar. El get all es para decir tráigame todos los productos, exacto, con el que llamamos para pintar la tabla. Ahora, acá yo voy a decir que es un enumerable de, ¿por qué es un enumerable? Porque cuando, bueno, o también lo puedo llamar, no, yo creo que retorna un, retorna que, no sé qué retorna el repositorio, vamos a revisar el repositorio acá, el repositorio, y me retorna lista ya retorna lista. Listo, acá hay que modificar el repositorio. Por ejemplo, en el momento retornamos este get all. Entonces, no es un enumerable, sino una lista de product entity, ¿no? Y la vamos a llamar produce de, bueno, ahí me autocompletó maravillosamente. Listo, ¿qué vendría? ¿Qué necesito yo? Como no es buena práctica exponer la entidad, entonces voy a cambiar todo lo que tengo acá a esta lista de acá. Y entonces yo cojo esta lista y le digo, hey, este es product de teos, ¿sí o qué? Es igual a produce.select y empiezo yo a cambiar la información. X igual a new product de teo. Y acá finalizo con toList. Recordemos que eso es lo que yo les expliqué la última vez sobre hacerlo con ¿qué? Con el for each, ¿cierto? O hacerlo directamente así, que esto es muchísimo más rápido porque se hace con LINQ y empiezo yo a mirar pasar la información uno a uno. Táquete. La ventaja es que eso ya te autocompleta demasiado. Entonces te ahorra un montón. Listo, hasta aquí ya nada más sería retornar el produce de TO. Esos que están ahí, que son los que él va a traer. Eso que sacas, esos valores que sacas es lo que yo voy a mostrar en el servicio, allá al final. Y ese que se hace ahí, que es de productos de TO, es para que no se traiga directamente, sino que traiga aquí y luego lo cambie y vuelve y traiga allá. ¿O cómo? No, eso no trae, hace una sola consulta. Recordemos que el repositorio es el que va a base de datos. Y lo que estoy haciendo acá es convirtiendo lo de product de esta lista, mire que tengo una lista de entity, convirtiéndolo a una lista de productos de TO. Y lo que estoy pasando son los valores que necesito. ¿Qué valores necesito? Pues en este caso estoy pasando todos los que me trae. Vamos, acá tenemos un inconveniente que en la próxima clase vamos a resolver. El inconveniente que tenemos acá es que también yo necesito el nombre de la categoría, que en estos momentos no tengo forma de sacarlo, que sí se puede hacer, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. Por el momento trabajemos así y pegamos la categoría acá. Listo, ya tengo todos mis servicios. Vamos a dejarlo acá y seguimos en la próxima.